Oaxaca, la antigua Antequera, asiento del Marquesado del Valle, fue durante toda la colonia un santuario indígena, un recuerdo presente y vivo de tiempos precolombinos. La corona optó por respetar con leves cambios a la vieja nobleza indígena. En Oaxaca, a principios del siglo XIX, la vida seguía rindiendo tributo al creer y al poder, a la experiencia cotidiana y ritual de dominar u obedecer. Así había sido desde la época en que los mixtecos, aguerridos, duros, sobrios, fuertes, avasallaban a los zapotecas, diplomáticos, corteses, suaves, disimulados. Así había sido también durante el Imperio Azteca. Era natural que aquella región fuese la fábrica nacional de políticos y soldados, zona de teocracia, tierra de místicos de la política, según frase de Alfonso Reyes. Aquí en Oaxaca nació en 1806 el zapoteca descendiente de la nobleza indígena que encarnó a la nación mexicana antes de que la nación mexicana naciese en verdad entre las naciones, Benito Juárez. Aquí, en la ciudad de Oaxaca, nació el 15 de septiembre de 1830 el mixteco casi puro, cuya biografía se entrelaza y confunde con la biografía de México por casi 60 años, Porfirio Díaz. Porfirio pierde a su padre a los 3 años. Muy pronto revela grandes habilidades manuales. Hace mesas, sillas, pupitres, zapatos, labra culatas, arregla pistolas y fusiles. En 1843 inicia sin gran provecho estudios en el Seminario Conciliar. Aunque tenía como pariente y protector a un alto funcionario eclesiástico, rompe muy joven con el clero y pasa al bando de los liberales, donde se acerca a Benito Juárez y a Marcos Pérez, su nuevo protector. En el Instituto de Artes y Ciencias estudia leyes y trabaja como bibliotecario. Pero sus inclinaciones eran muy distintas. La guerra contra los Estados Unidos lo sorprende aún demasiado joven, pero la revolución de Ayutla lo encuentra ya maduro. En 1855 vota públicamente en contra de Santa Anna. Ese mismo año es jefe político de Ixtlán, donde organiza el gobierno, la hacienda y la milicia locales. En plena guerra de reforma, es gobernador de Tehuantepec. Son años fundamentales en su aprendizaje político y de contacto vital con su raíz indígena. Y es el momento en que un viajero francés, Etienne Brasseur, lo ve por primera vez. Su aspecto y su porte me impresionaron vivamente. Ofrecía el tipo indígena más hermoso que hasta ahora he visto en todos mis viajes. Alto, bien hecho, de una notable distinción. Su rostro de una gran nobleza. Brasseur veía a Porfirio con una mujer alta de apenas 16 años, era una india zapoteca, elegante y bella. Recuerdo que la primera vez que la vi, quedé tan impresionado por su riquísimo traje indígena, tan parecido a aquel con que los pintores representan a Isis, que creí ver a esta diosa egipcia o a Cleopatra en persona. Su cabello separado en la frente y trenzado con largos listones azules,
formaban dos espléndidas trenzas que caían sobre su cuello. Había quien pensaba que estaba loca. El pueblo la temía y la respetaba teniéndola por bruja, conocedora profunda de hierbas, sortilegios y brebajes, hechicera capaz de hacer florecer un botón de rosa con solo pronunciar 3 palabras o de comunicarse con los nahuales o espíritus del monte Rayudija. Esta mujer, a la que los indios veneraban como a una reina y cuyo nombre era Juana Catalina Romero, fue el gran amor de Porfirio Díaz. Según una leyenda, Díaz logró que la empresa del ferrocarril transísmico desviara la vía hasta hacerla pasar a 2 metros del chalet estilo francés construido para Juana. Cuando mi abuelo la visitaba, recuerda Lila, su nieta, el maquinista reducía la velocidad y silbaba una clave. Juana Cata entreabría su puerta y Porfirio saltaba sin que el tren se detuviera nunca, ya que el primer escalón de la entrada coincidía con el estribo del tren. Lo cierto es que aquella indígena portentosa, que había aprendido a leer y a escribir a los 30 años y cuyo primer libro de lecturas había sido el Manual de Urbanidad, se convirtió muy pronto en doña Juana Catalina Romero, soltera permanente, autoridad indiscutida del Istmo, cacica dulce y firme que dirimía conflictos y quitaba jefes políticos, dueña de comercios y trapiches, exportadora de azúcar, fundadora de escuelas y reconstructora de la antigua catedral, el cementerio y el convento. Como Porfirio, ella también buscaba el progreso material de su región. Díaz fue un pequeño César en la región. Combate y convive con sus soldados. Es herido de bala, sufre peritonitis, instala una fábrica de parque, emprende obras civiles y organiza el Batallón Independencia, un ejército personal de fieros cuchitecos a los que se ha ganado mediante el cálculo y el halago. Fusila con liberalidad a sus prisioneros, se vuelve un experto en escaramuzas, en súbitos ataques, en emboscadas. Pero sobre todas las cosas, afina su instinto de manejar hombres, de adivinar pasiones y ambiciones y de aprovecharlas. En 1860, a sus 30 años, sale por primera vez de Oaxaca. Con el triunfo liberal, Díaz vuelve a Oaxaca como diputado por el distrito de Ixtlán. En la batalla del 5 de mayo contra los franceses, Díaz toma la iniciativa, desobedece a Zaragoza y es un factor importante en la victoria. Díaz dirige a su hermana Nicolasa una carta. Hemos tenido pérdidas considerables, pero hemos matado muchos, messieurs. Tengo un repertorio de zarandajas como son fundillos y gorras coloradas, cruces y medallas, armas, etc. En fin, que nunca he tenido más gusto ni día más grande que el 5 de mayo. A raíz de la toma de Puebla en 1863, cae preso pero escapa disfrazado de indio. Juárez lo designa comandante del Ejército de Oriente. Después de 4 años de lucha, se inicia una estela de victorias. En la batalla de Miahuatlán, con un puñado de hombres sin disciplina ni artillería y con parque para 15 minutos, derrota a un enemigo con el doble de hombres perfectamente armados. En la Carbonera, sus tropas luchan ferozmente casi sin rifles, solo con mosquetes, machetes o a puño limpio. El 2 de abril de 1867 se apunta el triunfo mayor de su larga carrera militar, la toma de Puebla. El 15 de julio de 1867, el presidente Juárez entra a la capital e inicia el breve pero luminoso periodo de democracia plena, conocido como la República Restaurada, 1867 a 1876.
Aquel día el general Díaz entrega al licenciado Juárez un buen superávit en efectivo, los 35,000 hombres de su ejército y su estratégica renuncia. En el fondo abriga la convicción de haber sido él, y no Juárez, el verdadero artífice de la victoria. Juárez piensa que el triunfo, más que de las armas, ha sido de la ley. Para los liberales, la salvación de México radicaba en el apego estricto a la Constitución del 57 y el ejercicio de la democracia. Díaz se había formado en esas ideas, pero había combatido para defenderlas con la espada, no con la pluma. Al sobrevenir la victoria, no podía justificar el licenciamiento de las tropas, mientras que Juárez, Lerdo, Iglesias y otros tinterillos, como les decía, se aprovechaban de un triunfo que, según él, no les pertenecía. No comprende la fuerza de los principios morales. Por lo pronto, con 37 años de edad y 37 campañas en su haber, Porfirio Díaz se deja querer. Renuncia a su jefatura militar y el gobierno de Oaxaca le regala la hacienda de la Noria, donde construye represas, siembra pacíficas cañas e instala una no tan pacífica fundación para fabricar pólvora, cañones y municiones. En 1871 pierde las elecciones ante Juárez y Lerdo, alega fraude y se lanza a la rebelión de la Noria, cuyo plan a la letra dice: no dejemos que ningún ciudadano se imponga y se perpetúe en el poder, y esta será la última revolución. Se retira de nueva cuenta, esta vez a Tlacotalpan, donde nacen sus hijos Porfirio y Aurora Victoria Luz. Se había casado con su prima Delfina Ortega en 1867. En esas andanzas lo sorprende la muerte de Juárez. Lerdo es ahora el presidente legal y Díaz no tiene más remedio que acogerse a la amnistía. No duró muchos años en aquella quietud jarocha. Díaz volvió a rebelarse. El 10 de enero de 1876 lanzó el plan de Tuxtepec e inició la revuelta desde el norte del país. En un principio sufrió varios reveses, pero con la batalla de Tecoac, la rebelión finalmente triunfa. Lerdo peregrina hasta Acapulco, donde se embarca hacia el destierro neoyorquino, del que nunca regresaría. José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia, reclama para sí, con toda razón, la presidencia de la República. Pero Porfirio opina que la legalidad es cuestión de pastelería y el poder cuestión de armas. Lo toma, en efecto, y declara que busca el restablecimiento del imperio de la Constitución para desarrollar los grandes elementos de riqueza del país. Tocaba a su fin la era del progreso político, la era de Juárez. Tocaba a la puerta la era desigual y paradójica del progreso material, la era de Díaz. Porfirio Díaz era una identidad en tránsito. Su paso de la condición indígena a la condición moderna no había sido tan largo ni tan drástico como el de Juárez. Aunque su primera juventud había transcurrido en la ciudad de Oaxaca, que era predominantemente blanca, sus años decisivos de aprendizaje militar ocurren en el corazón del Istmo, donde casi nadie habla español y donde además había establecido una relación profunda con aquella portentosa Juana Cata. ¿Qué mayor contacto con la cultura indígena que el ejercicio casi religioso del mando y el amor?
Díaz fue un indígena en condiciones en cierta medida dialécticas, a un tiempo anclado en su origen y trascendiéndolo. Su forma de comunicación se caracterizaba por la vaguedad, que no solo era lingüística, sino política. Porfirio Díaz también inventó el tapadismo en la sucesión de 1880, que era una costumbre indígena. Pero quizá la muestra más clara del tránsito de identidad está en lo más obvio, su aspecto. Las fotografías revelan el paso del chinaco hosco, ahindiado de bigotes, al fuerte pero vivaz general mestizo, al hierático y sonrosado dictador con el pecho cuajado de medallas, un Bismarck americano. Estos tres momentos coinciden además con los respectivos vínculos amorosos de Porfirio: la india Juana Cata, la mestiza Delfina y la blanca Carmelita. Pero antes que nada, quiso ser y fue la personificación de la autoridad. Porfirio se veía en la figura de un padre inmenso, padre de una grey de niños ambiciosos, dependientes e irresponsables. Alguna vez hizo a Bulnes una confidencia reveladora. Los mexicanos están contentos con comer desordenadamente antojitos, levantarse tarde, ser empleados públicos con padrinos de influencia, asistir a su trabajo sin puntualidad, divertirse sin cesar, gastar más de lo que ganan. Los padres de familia son los más fieles servidores del gobierno por su miedo a la miseria y no a la opresión, al servilismo o a la tiranía. Miedo a la falta de pan, de casa y de vestido, y a la dura necesidad de no comer o sacrificar su pereza. A eso temen los mexicanos de las clases directivas. Por favorable que sea la opinión que tenemos de nuestra patria, todavía no estamos convencidos de que sus hijos hayan adquirido el desenvolvimiento moral e intelectual suficiente. ¿Cómo instaurar la democracia en un país de menores de edad? Solo con el tiempo y la obediencia al padre severo pero no despótico, un padre inescrutable, indígena y español, antiguo y moderno, que dominaba desde el silencio. El siglo XIX mexicano se había desgarrado en dos tendencias antagónicas, la conservadora y la liberal. El método que utilizó fue el del compromiso realista. A los conservadores los lima en sus aristas mochas, demostrando que el país podría progresar en lo material sin renunciar a sus raíces. De los liberales lima las aristas jacobinas y el idealismo democrático, respetando formalmente la ley y colocando al país en las vías de la verdadera modernidad, la del progreso material. Para enfilar al país hacia el progreso material, no había otro camino, según Porfirio, que atender las muelles, no las leyes. Toda la experiencia política, militar y administrativa que acumuló en sus más de 20 años de andanzas en la guerra y toda la sabiduría heredada de sus teocráticos antepasados, serían ahora puestas al servicio de una idea con dos caras: embridar, arriendar a la nación y consolidar su poder personal. El proceso duraría 12 años. Ante todo era esencial la pacificación del país. Porfirio lo consiguió por medio de la represión. Fuimos muy duros, algunas veces hasta llegar a la crueldad. Fue mejor derramar un poco de sangre para salvar mucha. La sangre derramada era mala sangre, la que se salvó, buena. Buena o mala, Porfirio necesitó sangre fría para enviar a Luis Mier y Terán, el gobernador de Veracruz, que había apresado a unos supuestos sublevados leardistas, un telegrama que decía simplemente: mátalos en caliente. La política de pacificación no conoció límites ni fronteras.
fue severísima con plagiarios y bandidos. En esos años el gobierno dio cuenta de dos Robin Hood mexicanos, Heraclio Bernal y Chucho el Roto. Como pieza clave de la pacificación, Porfirio consolidó un cuerpo tristemente célebre: los rurales. Quizá los episodios más crueles del porfiriato ocurrieron en la Guerra del Yaqui. A pesar del asesinato del jefe Cajeme, de la colonización del valle que Dios entregó a los yaquis y la brutal deportación masiva al Valle Nacional, el gobierno no pudo llegar a un armisticio definitivo. Con todo, si se le compara con las dictaduras del siglo XX o con el despotismo zarista, no puede decirse que la dictadura porfiriana haya sido particularmente cruel. Aún en la guerra, el medio específico de Porfirio fue siempre la astucia política. Quería dominar, no exterminar. Y fue precisamente con astucia política que llevó a la práctica la vieja conseja: divide y vencerás, con los amigos, con los gabinetes y la burocracia. En política no tengo amores ni odios, decía Porfirio. Y era cierto. Al grupo de amigos que lo secundó en la revuelta de Tuxtepec les pagó con ingratitud, pero no con crueldad. Casi todos tuvieron puestos en el primer gabinete porfirista, pero con el tiempo se le fueron olvidando. Cuando llegó el momento de la nueva elección, Porfirio eligió al primer tapado de la historia mexicana, su fiel compadre, el manco Manuel González. El propósito, claro, era poner a González para que González lo repusiera a él. En 1884, ya de vuelta en la silla presidencial, Díaz consiente o promueve una vasta y en buena medida injusta campaña de desprestigio contra su compadre, que incluye acusaciones de peculado. Otra rienda de la que se valió Porfirio fue el sufragio inefectivo y la sí reelección. La Constitución del 57 consentía la reelección indefinida y sin cortapisas. En abril de 1877, Porfirio había elevado a rango constitucional el lema de su revolución: no reelección. Inmediata. En 1884, Porfirio es el tapado de sí mismo. En 1890 se admite la reelección indefinida y por fin en 1892 se vuelve al texto original de la Constitución del 57. En cuanto al sufragio, un periodista contemporáneo comentaba: en los estados el voto fue directo, votó el gobernador. Le faltó agregar: previa autorización del presidente. La consolidación de su poder personal requería la domesticación de los poderes limitantes, el legislativo y el judicial. Corrompió al legislativo, volviéndolo una pieza al servicio del ejecutivo. Todos los candidatos, en lugar de engorrosamente electos, eran convenientemente nombrados. De los 227 diputados que había en 1886, 62 eran de Oaxaca. La Cámara parecía un club de amigos de don Porfirio o de su esposa. También a los magistrados los nombraba don Porfirio. En el Poder Judicial prosperó el tráfico de influencias, las sesiones secretas, la incompetencia y el servilismo. Se avanzaba mucho y bien en la elaboración de leyes y códigos, pero se violaba la ley que reglamentaba la vida entre los individuos y el poder, la Constitución.
El ejército era un potro más que había que embridar. Dividió la República en 12 zonas militares y creó dentro de estas más de 30 jefaturas de armas. Cuando no podía neutralizar a los generales, los atraía con pan, concesiones mineras, ferrocarrileras, forestales, o les daba palo, amenazas, vergüenza, ostracismo. Sin embargo, lo cierto es que Porfirio no necesitó usar mucho la fuerza. La muerte natural se había ocupado de casi todos sus compañeros. A fin de siglo, Porfirio era ya, de hecho, el veterano del ejército. Ni siquiera esa gran virtud política que menciona Maquiavelo le faltaba, la suerte.